Es necesario que la iglesia vea la importancia de predicar el evangelio. Dios nos ha pasado a todos por enfermedades. Dios nos ha pasado a todos por problemas, y con el propósito de que prediquemos el evangelio. Que nuestros labios no se cierren, que nuestros labios no callen, porque por algo Dios ha permitido circunstancias y problemas en nuestra vida, para que el evangelio se siga predicando en medio de todo lo que cada uno está viviendo. Yo quiero que me acompañes a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. La importancia de predicar el evangelio tiene que estar presente en nuestro corazón. Hoy ya no queremos invertir en el evangelio. Ya no queremos invertir en el evangelismo, ya no queremos invertir en literatura, en Biblias, no queremos invertir en todas aquellas herramientas que nos llevan a predicar el evangelio de manera práctica. La mayoría de personas abren una cuenta de redes sociales para convivir, para confraternizar, para estar cerca de sus seres queridos, pero no predican el evangelio. Es más, hay personas que abren una red social, su página, su cuenta de Facebook, Instagram, YouTube, para compartir cosas que no tienen sentido. Y el evangelio, el día que llegan a publicar una imagen, a veces es más vergüenza que motivadora. Porque mientras ya tienes un perfil, un antecedente de cosas que no convienen para un cristiano. Y cuando llegas a poner una imagen de Cristo, causa vergüenza después de haber publicado muchas cosas fuera del propósito de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Póngase de pie, por favor. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Espíritu Santo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahora yo quiero que tú leas este versículo en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Que Dios bendiga más tu vida con la palabra. Puedes sentarte. Pablo está diciendo que anunciar el evangelio es una necesidad. ¿Cuál es tu prioridad como cristiano? ¿Cuál es tu prioridad como creyente? ¿Cuál es la necesidad número uno que tú tienes? La iglesia del presente año, de este siglo, de estos tiempos, ha dejado el evangelio, la predicación en uno, segundo, tercer plano. Hoy nos enfocamos por construir templos, hoy nos enfocamos por tener bienes, hoy nos enfocamos por tener una familia feliz, una familia unida, pero no por predicar el evangelio. Porque aún en nuestras propias reuniones personales, familiares, no predicamos a Cristo. Hablamos del compadre, hablamos del vecino, hablamos del amigo, contamos los chistes, en pantalla gigante ponemos el partido de fútbol, pero nunca nos hemos reunido para compartir el evangelio. Se acerca una semana importante para nuestro México, tradicionalmente hablando, la Semana Santa. Nosotros tenemos que predicar a Cristo por convicción, no por tradición. Tenemos que hablar del que murió en la cruz por convicción, porque ha nacido en nosotros, porque nos ha transformado, no por tradición, no cargar con una palmita en el carro, no. Tú y yo tenemos a Cristo en el corazón. Amén. No es necesario presumir una palmita bendecida, es necesario presumir que el Cristo que nosotros predicamos ha resucitado. Amén. Se ha levantado de los muertos, ha levantado de los muertos con poder y gloria, aleluya. Pablo dice, si predico el evangelio no tengo por qué gloriarme. No tenemos por qué andar presumiendo. No tenemos por qué andar asumiendo una actitud de orgullo porque estamos haciendo una actividad de evangelismo. No, al contrario, debemos de pedir perdón porque muy tarde comenzamos como asociación y como sector a hacer estas actividades. Decía el pastor Agustín en la reunión pasada, es obligación, es nuestro deber predicar el evangelio. No es necesario que vengan otros a nuestro pueblo, no es necesario que vengan otros a enseñarnos cómo hacer las cosas. La necesidad está en nosotros.
El apóstol Pablo dice: no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. Me llama la atención algunos puntos de estos versículos más adelante. Y dice el versículo que si yo predico el evangelio, versículo 17, voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala gana, entonces, ¿de qué sirve predicar el evangelio? Es bueno que los que estemos aquí estemos felices, sonriendo, alegres, porque lo hacemos de corazón. Amén. Si alguien está aquí porque lo trajeron, porque lo obligaron, mira, pues es necesario que cambies tu cara, porque de todas maneras eres partícipe del evangelio. Amén. Voltea al que está a tu lado y mira si tiene rostro feliz. Feliz es porque vino de buena voluntad. Pablo sigue diciendo en estos versículos más adelante que es necesario predicar el evangelio de manera gratuita. Predicar el evangelio, no tenemos por qué cobrar. No es necesario decirle al pastor: pastor, ¿y cuánto nos van a dar por ir a esta actividad? No, al contrario, hay que cooperar, hay que participar, hay que ser partícipes de nuestra cartera, en nuestra cartera, de los gastos que estas actividades generen. Amén. Porque esto se tiene que hacer. Dice el versículo 22 más adelante. Dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas para predicar el evangelio. Tenemos que estar en las plazas públicas. Recuerdo que en el grupo Peniel, donde anduve tocando muchos años, teníamos agenda libre y decíamos: ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Vámonos a una esquina a tocar. Hablábamos con el negocio, los dueños del negocio: regálenos luz, véndanos luz. Nos dejaban un contacto por fuera de la cortina, en la esquina de su cortina, para nosotros llegar, conectar la mezcladora y en la esquina ponernos a predicar el evangelio. Llegaba la gente y nos decía: ¿y dónde podemos dejarle monedas? No estamos tocando por monedas. Teníamos gente dando literatura. ¿Hace cuánto tiempo te has subido a un microbús, a un transporte público, a predicar el evangelio? Es más, cuando te subes en un taxi, es el momento de compartirle a ese chofer de Jesucristo. Cuando te subes al transporte público, es necesario que no te avergüences del evangelio. Amén. No tienes por qué apagar tu celular cuando vas escuchando música cristiana. Porque hay muchos que están escuchando su música y cuando se suben a la urban, le apagan la música cristiana. Santo. ¿Y dónde está Cristo en tu corazón entonces? Pablo dice que ha hecho de todo. Versículo 23 dice: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Vino a morir por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Vino a entregarse por nosotros. Y nosotros debemos predicar el evangelio primero, por obediencia a la palabra. Amén. Marcos capítulo 15, Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a predicar el evangelio. No fuiste llamado a tener la casa más bonita de la colonia. No fuiste llamado a presumir el carro más hermoso, último modelo. Fuiste llamado a predicar el evangelio. Amén. Si de verdad estás agradecido con Dios, ponle algo ahí en tu carro que hable de Cristo. Hay algunos que hasta para ponerle un pescadito le piensan. Para ponerle un emblema algo sencillo le piensan a su carro. Posiblemente tendrás razón si no te sujetas al tránsito y te pasas el semáforo en rojo, entonces no le pongas que eres cristiano, porque eres una vergüenza. Santo. Pero si te sujetas a las autoridades de tránsito, no tienes por qué avergonzarte. Ponle en tu carro que Cristo vive, que Cristo salva, Amén. que Cristo sana. Afuera de tu casa, ponle afuera en tu casa: esta casa es propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí todos son bienvenidos para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿De qué te avergüenzas? Si Dios ya te dio algo en esta tierra, exáltalo y úsalo para predicar el evangelio. Amén. Debemos de predicar el evangelio no tan solo por obediencia, sino por amor. Porque Él nos amó primero. ¿Qué hicimos para merecer el amor de Dios? Nada. Todos somos pecadores, todos hemos fallado a Dios, todos hemos caído en pecado. Y aunque digas: hermano, yo no he tomado, yo no he robado, es más, aunque te sientas el más santo de toda la colonia donde vives, el hecho del ser humano que está en ti ya te hace partícipe de pecado.
porque tu naturaleza es pecaminosa, porque tu mente te lleva a pecar, te lleva a imaginar, te lleva a desear, te lleva a pensar cosas que van en contra de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Amén. Y eres contado entre los pecadores. Y dice la escritura en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor por nosotros, de que siendo pecador, tú y yo, Cristo murió por nosotros. Amén. Y si Cristo murió por nosotros es por amor. Pablo no se queda callado y dice, es por amor que Cristo murió. El apóstol Juan quiso participar en ese sentido, y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, es interesante. Yo quiero que recuerdes ahorita en lo que buscas esta cita, lo que dice San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3:16. Mismo número de capítulo, mismo número de versículo, pero en su primera carta parece que Juan a propósito quiso escribir en esa primera carta lo siguiente: en esto hemos conocido el amor de Juan 3:16, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice el apóstol Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo se entregó por ti y por mí. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entregarnos. Yo te pregunto, si te preguntara a Dios cómo te gustaría terminar los últimos días de tu vida, cómo te gustaría morir, muchos dirían de viejo, de anciano, en buena vejez, como dice la Biblia, lleno de días. ¿Sabes que la mejor manera de honrar el nombre de Cristo es morir por el Evangelio? Amén. ¿Sabes que la mejor manera de honrar el nombre de Dios es predicando el Evangelio? Morirse de viejo en un cuarto no es la mejor manera. Pero morir por Cristo es lo mejor para ti y para mí. Amén. Es necesario que prediquemos el Evangelio para mostrar el poder de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 4 al versículo 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Observa lo que dice esta carta: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabes por qué es necesario predicar el Evangelio? Porque hoy en día hay muchos enfermos y necesitamos predicar el Evangelio con la sanidad. Amén. Es triste que en la casa alguien tiene dolor de cabeza y que suena primero. ¿Qué se oye en la casa? Tómate una pastilla, ¿verdad? Hace años no era tómate una pastilla. ¿Qué era, Pastor Agustín? Vamos a orar. Eso hace falta que se escuche en nuestra casa. Amén. Antes de tomar una pastilla es vamos a orar y vamos a esperar en Dios. Amén. Muchos han surtido su boutique de medicamentos y han vaciado su corazón de la fe. Santo. Tienen de todos los medicamentos, analgésicos, antibióticos, pero en ninguna parte de su casa está Cristo salva, Cristo sana. No hay textos en las paredes, no hay versículos que mencionen el nombre de Cristo. ¿Sabes qué dice Pablo? Que la predicación del Evangelio tiene que ser con demostración de poder. Es tiempo que te levantes a orar por los enfermos. No Amén. esperes que el pastor vaya, no esperes que el diácono vaya. Si a un lado de ti hay un enfermo, ponle manos y predica de Cristo y declara en fe sanidad en él, porque la Biblia dice que Jesús vino a llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Es fácil correr a un medicamento y tomarte la pastilla y decir ya se me quitó el dolor. Eso es fácil, pero estás deshonrando el nombre de Dios. Tienes que aprender a depender de Dios en medio del dolor y la enfermedad. Hoy, mira la ciudad. Yo creo que por cada luz que se ve encendida hay un hogar que está clamando necesidad, necesidad, necesidad. Y tú y yo somos llamados para llevar no esa luz que enciende, sino la luz del Evangelio que brille en su corazón. El Evangelio tiene que ser a través de la oración por sanidad. Voy a recapitular rápidamente. Nosotros debemos de predicar en esto porque Él nos amó primero.
Tenemos que predicar el nombre de Cristo porque debemos de demostrar que nuestra fe está en Él. Tenemos que predicar el nombre de Cristo por obediencia a su palabra. Dice Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es triste lo que voy a decir, que a veces vas a orar por alguien y sales tú enfermo. Y en lugar de que sanara aquel, te enfermaste tú. Yo creo que aquí los pastores pueden dar testimonio de que muchos hermanos dicen, hermano, ahora me duele a mí la rodilla, ahora me duele la espalda, ahora me duele la oreja, ahora me duele la cabeza. Mejor no hubiera ido con usted a visitar. ¿Sabes qué falta? Fe. Amén. Necesitamos predicar el evangelio. Una hermana me dice, pastor, no entiendo por qué yo me encontraba bien, pero estoy aquí en este hospital. Yo le dije, ¿y ya le predicó a la que está aquí a los lados? No, pastor. ¿Y ya oró? No, me da vergüenza orar. Pues hasta que usted no ore y les predique, va a sanar. ¿Cómo? Digo, es que el Señor me dice que Dios la trajo aquí para que predique en este hospital. Hablo de un hospital de cancerología. Santo. Tenía cáncer la hermana. Dice, entonces Dios me va a sanar. No, Dios te mandó a predicar. Dios no te dijo que te iba a sanar. Dios te trajo aquí para que les prediques a ellos. Amén. Y la hermana empezó a predicarles en esos días posteriores y empezó a orar por los demás. Algunos sanaron y ella seguía en cama. 3 meses después de que ella estuvo ahí compartiendo el evangelio, le dicen los médicos, perdone señora, no sabemos qué pasó, pero todos los diagnósticos, los análisis decían que usted tenía cáncer. Y ahora que le íbamos a preparar para la operación, no tiene cáncer. Se va bajo observación. La esperamos dentro de 8 días para ver si es verdad que el cáncer desapareció. Hasta el día de hoy esta mujer sigue predicando el evangelio. El cáncer no volvió. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Es una vergüenza que nosotros no sacrifiquemos nuestra vida por el evangelio. La historia de Lea menciona a una mujer, y voy a terminar. Una mujer, hija única de un hombre apoderado, un hombre amigo de un emperador. Dice la historia que esta mujer empezó a creer en Jesucristo y en aquellos tiempos le preguntaban a la gente, ¿quién es Dios? Y la gente tenía que responder que el emperador era Dios. Si la gente respondía otra persona que fuera Dios, le costaba la vida. Esta mujer le preguntaron quién es Dios y ella dijo, Jesucristo es mi Señor, mi Rey y mi Dios. Amén. Ah, pero como era la hija del amigo del emperador, le perdonaron la vida. Segunda ocasión le vuelven a preguntar, ¿quién es Dios? Y ella responde, Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Rey. Y la metieron a la cárcel. Aquel hombre intercedió por ella, la sacaban, la metían a la cárcel así consecutivamente. Dice la historia que esta mujer evangelizó a otra mujer. Y estando evangelizando a la otra mujer le dijo, solamente tienes que decir que Jesucristo es Dios. Amén. Aquella mujer dice, y si me matan, vas a ir al cielo. Amén. Estando en la cárcel, aquella mujer, en aquella celda, le dijo a la que le había predicado, dice, oye, yo ya no aguanto, yo o renuncio a Cristo si no me matan hoy, pero si hoy me matan, yo no renuncio a Cristo, pero si mañana yo amanezco viva, yo renuncio, yo no aguanto la cárcel. Aquella historia está impactante, porque aquella tarde cuando el sol se estaba metiendo, entraron por su amiga, la recién convertida, la que había dicho que no aguantaba un día más o renunciaba a Cristo. Y le dijo a la que le habían predicado, a la hija de aquel hombre apoderado, le dijo, mira, tengo la fe y la seguridad de que si hoy me matan me voy al cielo, porque yo dije que si hoy venían por mí, yo entregaba mi vida a Cristo. Aquella mujer murió por Cristo, pero la hija de aquel hombre apoderado seguía en la cárcel. Su padre seguía intercediendo por ella y le llevó a su hijo. Ella tenía un hijo varón, le llevaron a su hijo y frente a ella le dijo a su papá, hija, renuncia, tú di que el emperador es Dios. ¿Qué te cuesta? Mira, por amor a tu hijo, tu único hijo, renuncia a Cristo. Y la mujer dijo, no, yo sigo diciendo que Jesús es mi Rey y mi Dios. Al otro día la llevaron a la hoguera.
su padre se le arrodilló frente. Empezaron a torturar a su hijo. Frente a su hijo torturado, frente a su hijo martirizado por causa del evangelio, le preguntaban a la mujer: ¿renuncias a Jesús y di solamente que el emperador es Dios? Y esta mujer dijo: no, Jesucristo es Dios. Amén. Aquella mujer le dijo a su hijo: hijo, me esperas en el cielo, yo te llego luego en el cielo. Frente a ella mataron a su hijo. Su padre llorando le dijo: ¿y no tienes amor por tu hijo? Y le dijo ella: tengo amor por Cristo. Jesús es Dios. Amén. Aquella mujer murió aquella hora. Su padre lamentó la muerte de su hija, de su nieto. Pero esta mujer hoy está en la presencia de Dios. Quiero decirte con esta historia: lo que hoy vivimos no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a morir por Jesucristo. El día que tú estés dispuesto a dar tu vida entera por Cristo, te habrás dado cuenta que vale la pena seguir predicando el evangelio. Ponte de pie. Amén. No te estoy diciendo que nos van a matar, no te estoy diciendo que nos van a perseguir, no te estoy diciendo que hagan cosas contra nosotros, no, porque gracias a Dios tenemos la libertad de culto, la libertad del evangelio. Pero mira, no estás dispuesto a gastar ni un peso por predicar. Que si ahorita nos pidieran para pagar una Biblia y regalar una Biblia, muchos dirían: no puedo. Si hoy nos pidieran, hermanos, vamos a comprar una caja de literatura a cada familia para el evangelismo, diríamos: no podemos. ¿Te das cuenta? Es necesario predicar el evangelio. Hermanos, Iguala está viviendo lo que está viviendo por nuestra culpa, porque si el evangelio estuviera en el corazón de estas familias, no estuviéramos viviendo lo que estamos pasando en el Valle de Iguala. Es una vergüenza. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Simplemente cuántas iglesias de a 1000 personas pudiéramos tener en la ciudad, y no las tenemos. ¿Cuántos años lleva el evangelio en la ciudad? ¿Cuántos años lleva el evangelio en nuestro Valle de Iguala? Y para la antigüedad de años, el evangelio debería estar en mucho más familias. Yo quiero que hagamos una oración. Después de esto viene otra oración. Pero yo quiero que le pidamos perdón a Dios por la indiferencia, por no predicar el evangelio. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences de predicar el evangelio a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Tú eres responsable de predicarles el evangelio. Amén. No le pidas permiso a tus hijos para llevar a tus nietos a la iglesia. Dile: ¿sabes qué? Bíblicamente soy el responsable de llevar a mis nietos y bisnietos a la casa de Dios. Amén. Porque eso dice la escritura: a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos somos responsables. Amén. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón, mi Dios amado, porque como iglesia te hemos fallado. Hemos dejado de predicar el evangelio. Hemos pensado que las actividades evangelísticas ahora han cambiado, los métodos ya no es lo mismo, y hemos dejado de darle importancia a la predicación pública del evangelio. No hemos predicado el evangelio porque dentro de nuestras familias hay cosas que nos dan vergüenza. No hemos predicado el evangelio porque nuestro propio vocabulario no ha cambiado y hemos deshonrado tu nombre con nuestra forma de hablar, con las palabras de nuestros labios. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra apatía, perdona, Señor, el desprecio que hemos hecho a la predicación del evangelio. La historia está hablando de muchas personas que murieron por causa del nombre de Cristo, y nosotros no estamos dispuestos a invertir nada por causa del evangelio. Perdónanos, Señor. La bendición que tú nos has dado, el respaldo económico, la estabilidad económica que tú nos has dado, ha sido para predicar el evangelio, para llevar tu nombre en alto, para llevar tu nombre a cada familia, a cada hogar que necesita de ti. Nos has llamado para invertir en el evangelio, nos has llamado para invertir nuestra propia vida, nuestros propios recursos, nuestras propias herramientas, Señor, en el evangelio. Padre,
Perdona nuestro pecado de indiferencia, Señor. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, Señor, y llévanos a ver esta necesidad imperante de predicar el Evangelio. Es necesario que prediquemos por amor, es necesario que prediquemos por obediencia a tu palabra, pero es necesario que prediquemos orando por otros enfermos y que la gente se dé cuenta que el Cristo que nosotros predicamos todavía sana, todavía salva y puede resucitar muertos, puede levantar aún de la tumba cualquiera, porque ese es el Cristo que nosotros predicamos, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia, perdona, Señor, toda situación de distracción que nosotros hemos usado como pretexto para no predicar el Evangelio. Que el sector Valle de Iguala, la iglesia cristiana independiente Pentecostés se levante, mi Dios amado, como punta de lanza para la predicación del Evangelio en el Valle de Iguala. No tan solo la ciudad de Iguala, sino también en la ciudad de Pasco, la ciudad de Cocula, Padre, las ciudades de Pecoacuilco, Huitzuco, todas las ciudades que conforman esta región norte, Padre, que Izipar sea punta de lanza para predicar el Evangelio. Mi Dios amado, despierta a la iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Aleluya.